Está grabando. Buenas noches. Me presento, mi nombre es Ingrid Dayana Cárdenas Montañez, pertenezco al curso de manejo integrado de plagas. A continuación les voy a presentar mis compañeros, Héctor Alexander Romero Melo, Jorge Aparicio Sánchez Zamora, Dana Carolina Castro Crispín y Yolanda Martínez González. En este trabajo investigamos sobre el cultivo de gulupa y rosas y les vamos a hacer la siguiente exposición. Para el cultivo de gulupa escogimos de plaga la araña roja eh, y les voy a explicar sobre la incidencia. Ácaros, es una arañita roja. Estos pequeños arácnidos se alimentan de la savia de las hojas, causando un aspecto bronceado y debilitando la planta. Como lo vemos ahí en las imágenes, la araña es súper pequeñita y es roja. La afectación que escogimos es en las hojas. Entonces, descripción del daño. Se observan puntos blancos o amarillamiento en el envés de las hojas atacadas y un raspado cerca a las nervaduras, como lo vemos en la imagen. Si el ataque es fuerte, hay caída de las hojas, que esto lo llamamos técnicamente desfoliación. En los frutos se observa un raspado que afecta su calidad. Ahí está el ciclo de la araña. Clasificación taxonómica. Dominio eucariota. Reino Amalia. Filo artrópodos. Subfilo Chelicerata. Clase arácnida. Orden Trombidiformes. Familia Tentrachinae. Género Tentrachicus. Especie Teurticae. A continuación le doy paso a la compañera Yolanda. Buenas noches, mi nombre es Yolanda Martínez. Eh, las características agronómicas del cultivo. En este caso vamos a hablar de la gulupa y la rosa. Fisiología. La extracción de savia elaborada por la araña roja puede tener efectos significativos en la fisiología de la planta de la gulupa. Alteraciones del flujo de nutrientes. La extracción de la savia elaborada para la araña roja puede alertar el flujo de nutrientes en la planta de gulupa, lo que puede afectar el crecimiento y el desarrollo adecuado. Distancias de siembra. La distancia mínima recomendada es de 2 a 3 metros. Entre hileras se recomienda una distancia de 4 metros. Época de siembra. La época de siembra en la gulupa depende de la región y las condiciones climáticas. Generalmente se recomienda sembrar en primavera, aprovechando el inicio de la temporada de lluvia para asegurar un buen establecimiento de las plantas. Y el tipo de suelo en la gulupa requiere suelos ricos en material orgánico y con un pH ligeramente ácido o a neutro de 5.5 a 6.5, desde franco arenoso a franco arcilloso, de textura liviana como buena retención de humedad. El suelo debe tener una profundidad efectiva de al menos 60 centímetros y un excelente drenaje. Tipo de aparato bucal. La araña roja, la Tetraichus articae, es un ácaro que se alimenta de la savia de las plantas y su aparato bucal es una estructura compleja que le permite realizar esta función. Es de tipo picador-chupador. Su función utilizan sus queliceros para perforar las células de las plantas y luego succiona la savia. Sigue, compañero Jorge. Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar del manejo cultural que tenemos en el cultivo. El manejo cultural es una estrategia que para modificar el ecosistema, para evitar el desarrollo de organismos nacivos. Eh, es necesario y recomendado el tema de las podas, ya que las podas nos ayudan a tener una mejor ventilación y menos humedad en los cultivos. Esta eliminación de malezas nos ayuda debido a que los ácaros se hospedan bastante en el tema de las malezas. Por otro lado, el tema de la fertilización nitrogenada
En exceso nos puede jugar con doble filo, ya que esto nos contrae texturas fértiles para así llamar más el tema de los insectos, de las plagas. Por otro lado, está el control biológico para que nos ayude a mejorar el tema del equilibrio natural, utilizando enemigos naturales como para reducir poblaciones de plagas. Ahí tenemos el control de los ácaros benéficos. Como ven en la imagen, se está alimentando un ácaro eh, depredador a eh, un ácaro normal. El control, por otro lado, tenemos las opciones. Tenemos que tener en cuenta que para la liberación de ácaros debemos tener una constancia, también tener una dosis especificada para no irnos a exceder tampoco en el tema ese. Cabe recalcar que es necesario aplicar la dosis adecuada, como le dije anteriormente. Por otro lado, se puede implementar siembras de vegetales que sean como repelentes a estas plagas. Eh, ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Tenemos el control químico, que el control químico es, ya digamos, es llegar al extremo donde ya la población de la plaga ya se nos quiera salir de las manos. Aquí en el tema del control químico vemos diferentes tipos de aplicaciones debido a que estos ácaros, su sitio mejor preferido es en vez de cada hoja de la planta. Eh, ¿Me ayudas con la otra? Vemos los controles por monitoreo. Esto cabe recalcar que se hace una vez a la semana, pero si vemos que tenemos mayor frecuencia de esta plaga, es necesario aumentar el tema de frecuencia. De igual manera se toman 10 plantas por, por hectárea y si vemos que tenemos más afectaciones de plantas, pues es ahí donde tenemos que tener más frecuencia y tener una mejor disponibilidad hacia esas plagas. Aquí vemos los controles de acaricidas y los extractos vegetales. Como pueden ver en la imagen, hay diferentes tipos de extractos. Tenemos el extracto de ajo de ají, tenemos aceite mineral, ¿sí? De igual manera, tenemos las etapas que nos afectan, como ven ahí los huevos y las ninfas que son de esto. Tenemos también la frecuencia que debemos estar aplicando, debido a que si aplicamos constantemente el mismo producto, pues esta plaga toma como eh, una repelencia, mejor dicho, el químico no le va a hacer el mismo efecto. Estos controles que no se pueden aplicar, la araña roja no respeta, no se, no se reproduce sexualmente ni de ninguna maneras. En cambio, digamos, ejemplo, en el tema de los tricks, hay unas veces que uno coloca barreras, el ácaro pues no permite el tema de eso. También tenemos el control mecánico, que pues como cada ácaro mide tan significante más o menos 1 milímetro, pues es complicado decirlo, vamos a erradicar manualmente o algo así. Muchas gracias. Bueno, entonces mi nombre es Héctor Alexander Romero. Les voy a hablar de cultivos de rosas. El más limitante en este caso es el trips del orden Tisanoptera. Básicamente es el Franklinella occidentalis. Entonces, ¿cuál es la identificación del daño? Como lo vemos en la imagen superior derecha, son pequeñas manchas plateadas o bronceadas en las flores, parecen raspaduras, pero son células necrosadas que con el tiempo generan botritis.
Entonces, en la parte inferior derecha podemos ver un pétalo, el cual está afectado por el TRIPS en la parte apical del pétalo. Entonces ahí se ve como esa raspadura que incluso ha generado algunas eh, diferencias que más tarde las vamos a hablar. Ahí vemos la imagen de una flor, porque es la parte de la rosa que más se ve afectada por el TRIP debido a que es la parte comercial, es lo que se vende. Entonces ahí tenemos el pedúnculo, tenemos el receptáculo que básicamente es la base del cáliz, tenemos el cáliz y la corola que es el conjunto de pétalos que es la que realmente se ve afectada. Como es la parte que se vende, es la parte que se muestra porque finalmente son plantas ornamentales, el daño del TRIPS, cualquier rastro ya genera realmente una pérdida de la belleza de esta flor, entonces ya pierde su valor económico. Siguiente, por favor. Entonces, características agronómicas del cultivo. Entonces, dice que los TRIPS dañan las rosas alimentándose de sus tejidos. En las hojas pueden aparecer manchas grises o marrones, al igual que como lo pudimos ver en las flores. Entonces, es muy poco usual que por lo menos Franklinella occidentalis ataque lo que son partes de follaje, generalmente están en la flor. Hay otras especies que atacan otros cultivos que sí atacan cualquiera de las partes de la planta. Distancia de siembra, entonces más o menos son 6.5 plantas por metro cuadrado. Eh, Generalmente se siembra a 2 líneas, 2 hileras, y la época de siembra, pues sí, realmente eso depende de la fiesta a la cual se vaya a vender y el tiempo que dura de formación. Una rosa dura en promedio entre 9 meses y un año en formación. Entonces, si se va a sembrar un rojo, pues se ha de sembrar para un Valentino. Entonces, se debe sembrar 9 meses antes o un año antes para que esté lista para el siguiente año. Si es una variedad de colores, se debería sembrar apuntándole a que salga en abril. Siguiente. Clasificación taxonómica de los TRIPS. Entonces, el dominio es una eucariota, reino animalia, filo antrópodo, clase insecta, orden Tisanoptera. Tisanoptera hace referencia a que sus alas son en forma de flecos. Eso es lo que lo caracteriza absolutamente a todos los TRIPS. Familia Trípide, género Frankliniella, especie Frankliniella occidentalis. Entonces ahí vemos la imagen, sus medidas son aproximadamente entre 1 y 1.2 milímetros de largo y 0.6 a 0.8 milímetros de ancho. El siguiente. El ciclo de vida. Entonces, el ciclo de vida inicia un adulto que coloca huevos dentro del tejido de la planta. Ahí dura más o menos 2 o 4 días y sale al primer instar. En ese primer instar es donde empieza a alimentarse del tejido en el cual fue puesto ese huevo. Ya viene el segundo instar, que es el que genera muchísimos más daños. Ya ese individuo es el que genera la gran mayoría de daños que nosotros los podemos ver. Luego viene un estado de prepupa, en el cual empieza a prepararse para llegar a su estado de pupa, que generalmente lo hace en el suelo. Franklinella occidentalis generalmente se deja caer y dentro del suelo, entre 1 y 2 milímetros, ahí es donde hace todo su proceso de empupar para de ahí salir como un adulto y ahí se repite el ciclo. Siguiente. El tipo de aparato bucal. Entonces, la literatura aquí nos muestra que este orden Tisanoptera utiliza sus piezas bucales para raspar los tejidos de las plantas. Resulta que el aparato bucal no es horizontal, digámoslo así como el nuestro, sino es vertical, y una de las dos partes de ese aparato bucal es no funcional. Entonces, por eso se decía que es raspador. Ahorita en Colombia, la empresa Entoma, que es manejada por el profesor Edison Torrado, entomólogo de la Universidad Nacional y decano,
donde ya para este año salió una actualización en la cual dice que el órgano es, el aparato bucal es picador, chupador. Lo que hace que uno vea que es como una raspadura es porque a lo que introduce el estilete y chupa todos los jugos de la célula, la deja desocupada, ella lo que se seca, se necrosa y se seca, parece que hubiera sido una raspadura, pero realmente son células que quedaron desocupadas. Entonces ahí pues decimos que es tipo raspador chupador, pero ya les hacía yo la aclaración y dice que permite raspar los tejidos de las plantas y succionar el contenido de las células. Entonces hasta ahí estamos de acuerdo en que succiona el tejido de las células, pero es picador, chupador. Siguiente, por favor. Control biológico. Entonces, Franklinella occidentalis lo podemos controlar biológicamente. En la foto de la izquierda vemos como un ácaro de la familia Cucumis lo está atacando, lo está devorando, se lo está comiendo. Básicamente puede hacerlo con adultos y con larvas. Y en la parte derecha vemos una larva que fue colonizada con Beauveria baciana. Es un hongo que la parasita y la controla. Este Beauveria baciana se puede aplicar en la parte foliar porque pues parasita larvas, pero también si lo aplicamos al suelo puede parasitar las pupas. Hay que tener en cuenta que si se aplica en el suelo, la cobertura debe ser tipo drains que cubra toda la parte de la rizósfera y toda la parte base del suelo en la planta, porque si la Beauveria no llega a estar en contacto con la larva, no la va a parasitar y la larva no se mueve, entonces no la va a buscar tampoco. No se van a encontrar. Siguiente, por favor. Entonces, el control cultural es importante mantener bien de hierbadito, libre de arbences, porque muchas de las arbences que hay, por ejemplo, el diente de león, la misma caléndula, son plantas que el trébol son plantas que son muy atrayentes a este trips y están ahí cuando les llega a faltar comida, pues se van a pasar al cultivo. También es importante la nutrición. Cuando la planta está en su época más susceptible es cuando está a punto de formar botón. Controles que no aplican. Resistencia a plantas de insectos. No aplica porque el trips es una plaga cosmopolita, está distribuida a nivel de todo el mundo y es una planta, es un animal que es polífago porque come de diferentes tipos de especies de plantas. Aparte, pues que es fitófago, ¿no? Ingeniería genética. No hay forma de modificar una planta o el insecto para que no haga daños porque como les digo, las plantas se pueden modificar, pero como él se alimenta de todo tipo de plantas, pues no habría razón de ser. Técnicas de esterilización de insectos plaga. No se pueden esterilizar los machos, o se podrían, pero no se tendría ningún efecto debido a que esta plaga tiene un mecanismo de reproducción asexual, básicamente la partenogénesis arrenotoquía, en la cual la hembra no necesita de macho para poderse reproducir. Siguiente. Ecología química. Entonces, existen algunos productos como el extracto de ajo ají, la criolina y la naftalina que repelen los trips. Entonces, en época de migración, podemos aplicarle al cultivo, no le hace ningún daño. Y sí, cuando el trip se está planeando para llegar, porque él no puede volar por sus alas en flecos, pero sí planean, no pueden llegar o no llegan al cultivo porque estos productos los repelen. Siguiente. Control químico. Entonces, aquí les muestro una lista de ingredientes activos y mecanismos de acción, su actividad biológica, a qué ataca, si a adultos o a ninfas, y su forma de acción. ¿Qué hay que tener importante en un control químico? Primero, rotación de mecanismos de acción. Entonces, la IRAC nos presenta una clasificación de mecanismos de acción de todos los insecticidas y le debe rotar esos mecanismos de acción para evitar que se genere resistencia. Con base en el monitoreo, mirar cuál es eh, eh, nuestro tipo de plaga que nos está afectando, si su estado fisiológico, si es adulto o si es larva, y asimismo utilizar el producto que más
que más nos va a servir. Existen este uso de trampas azules y mallas anti-trips. Entonces, tenemos esas mallas, esas trampas azules, las cuales están untadas con pegamento. Ese color azul es muy atractivo a los trips porque ellos lo asocian a comida, llegan ahí y quedan pegados. Es importantísimo que tengan pegantes. Si no tiene pegante, lo que lo estamos llamando a comer gratis, porque llegan ahí, caen al cultivo, comen, se alimentan y no caen nada, no son controlados. También aquí les estoy mostrando del control biológico, el precio. Entonces, cuando en ataques iniciales y que sean fuertes y que vayamos a iniciar ahora con el control de los ácaros predadores, puede costar entre 5 y 6 millones de pesos mensuales este control. Ya una vez se hayan controlado, estén bajo umbral y sea solamente el mantenimiento, cuesta más o menos 300.000 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta tanto al principio? Primero porque hay que hacer una liberación inundativa, es decir, a todas las camas y a todas las plantas prácticamente aplicarles los ácaros. Una vez ya están controlados, únicamente se aplican en los focos donde fueron encontrados y ya no tenemos la asesoría técnica que sí nos la dan al principio. Cuando es el inundativo nos llegan todos ahí. Aquí entonces tenemos las conclusiones que nos las va a presentar la compañera Yolanda. Carolina, perdón. Buenas noches, Carolina, compañeros. buenas noches. Sí. Bueno, como conclusiones, el manejo integrado de plagas es fundamental para controlar la araña roja en gulupa y el trips en rosa. El monitoreo y la vigilancia constante permiten detectar tempranamente la presencia de plagas y aplicar controles efectivos. La combinación de prácticas culturales y biológicas reduce el uso de plaguicidas y evita resistencias y dependencia de estos. En Gulupa es importante evitar el uso excesivo de agroquímicos y promover el control biológico. En el cultivo de rosas se pueden implementar trampas adhesivas azules y la introducción de enemigos naturales. El manejo integrado de plagas protege el ecosistema y mejora la calidad del producto. Perdón. Un drenaje adecuado también es crucial para prevenir la acumulación de agua y reducir el riesgo de enfermedades y daños en las plantas. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.